Bienvenidos a Cicatrices Criminales, el canal donde exploramos los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal. Soy Isabela, y hoy les traigo un caso que sacudió a todo México y que expuso no solo la frialdad de un crimen, sino también el intento de encubrimiento de quienes deberían buscar justicia. Si este contenido les gusta, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún caso. Allá arriba tienen más videos similares y abajo están mis redes sociales por si quieren seguirme. Y ahora sí, prepárense para conocer la historia de Ariadna Fernanda, una joven que confiaba en las personas equivocadas y lo pagó con su vida. Una noche como cualquier otra. Ariadna Fernanda López Díaz tenía solo 27 años. Era una joven originaria de Xalapa, Veracruz, que vivía en Ciudad de México y trabajaba en el sector administrativo. Tenía planes, amigos, una vida activa y, como muchos en su generación, usaba las redes sociales para compartir sus momentos cotidianos. Era una chica sonriente, cercana, con una familia que la amaba profundamente. Su madre, amigos y conocidos coinciden en describirla como una joven amable, responsable y alegre. Una persona común como tú, como yo, con sueños, con rutinas, con historias por vivir. El 30 de octubre de 2022, Ariadna salió a una reunión informal con amistades. Lo que debía ser una noche de distracción se convirtió en el inicio de una tragedia que nadie imaginaba. La reunión tuvo lugar en un restaurante-bar en la colonia Condesa, una zona popular de la capital mexicana, conocida por su vida nocturna y lugares concurridos. Entre los asistentes estaba Rautel N., un empresario joven con vínculos sociales y una imagen pulida, y Vanessa N., una mujer cercana a ambos. Las cámaras de seguridad del lugar captaron a Ariadna durante la velada. Al principio se mostraba animada, participando de la charla, pero con el paso de las horas comenzó a verse desorientada y claramente afectada. Según algunos testimonios, había consumido alcohol y otros sugieren que pudo haber algo más. Hasta hoy, muchos detalles sobre ese momento siguen sin estar completamente claros. Pasadas las 9 de la noche, Ariadna se retiró del lugar en compañía de Rautel y Vanessa. Las cámaras del restaurante muestran cómo sale caminando por su cuenta, pero visiblemente inestable. Se dirigieron al departamento de Rautel en la colonia Roma Sur. Fue la última vez que alguien ajeno a ese círculo la vio con vida. Una desaparición que enciende las alarmas. Al día siguiente, 31 de octubre, la familia de Ariadna empezó a preocuparse. No respondía mensajes, no contestaba llamadas. No era algo común en ella. Sus amigos comenzaron a hacer publicaciones en redes pidiendo ayuda para localizarla. Las horas pasaban y el silencio era cada vez más angustiante. El 1 de noviembre, cerca de la carretera La Pera-Cuautla, en el estado de Morelos, el cuerpo de una mujer fue encontrado a un costado del camino. Estaba sin identificación y en un primer momento fue reportada como persona desconocida. Pero las redes no paraban. Los mensajes de búsqueda seguían. Fue gracias a los tatuajes visibles y al reconocimiento de una pulsera que finalmente su identidad fue confirmada. Se trataba de Ariadna Fernanda. La noticia conmocionó a todo el país. ¿Cómo era posible que una joven desaparecida en Ciudad de México apareciera a kilómetros de distancia en otro estado sin explicación clara? La primera versión oficial sería confusa, por decirlo menos, y en lugar de brindar respuestas, sembró más preguntas. La versión oficial que nadie quiso creer. El 2 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Morelos ofreció una conferencia de prensa. Allí, el fiscal declaró que la causa del fallecimiento de Ariadna había sido una intoxicación por alcohol combinada con broncoaspiración. Según su versión, no había signos de violencia. La noticia causó una ola de indignación inmediata. La familia de Ariadna, en especial su madre, salió a desmentir esa versión. Aseguraron que al ver el cuerpo notaron lesiones visibles, marcas extrañas que no podían ser producto de una simple caída. Denunciaron que se quería encubrir la verdad y que alguien estaba mintiendo. En redes sociales, la ciudadanía comenzó a exigir respuestas. ¿Cómo una joven que desapareció en la Ciudad de México terminó en Morelos? ¿Por qué su cuerpo fue dejado a un costado de la carretera? Y sobre todo, ¿por qué se apresuraban en cerrar el caso sin una investigación profunda? Todo olía mal, demasiado mal. Contradicciones, silencios y una sospecha creciente. La versión de la fiscalía contrastaba con los datos que empezaban a filtrarse. Por un lado, la geolocalización del celular de Ariadna indicaba que había estado en el departamento de Rautel durante varias horas después de salir del bar. Por otro, se supo que no había registros de que ella hubiera salido de ese departamento por sus propios medios. Las dudas crecían. Además, el hecho de que su cuerpo estuviera a más de 60 kilómetros del lugar donde se le vio por última vez levantaba muchas alertas. ¿Quién la llevó hasta allá? ¿Por qué ocultarlo?
Mientras la Fiscalía de Morelos insistía en que no había delito, la Fiscalía de la Ciudad de México decidió intervenir, y ahí comenzó el giro. El video que cambió todo. El 6 de noviembre, una cámara de seguridad privada del edificio donde vivía Rautel captó una imagen escalofriante. Cerca de las 10 de la mañana del 31 de octubre, Rautel fue grabado cargando lo que parecía ser el cuerpo de una mujer inconsciente, cubierto con una manta hasta el estacionamiento. Luego lo colocó dentro de la cajuela de su camioneta. Las imágenes eran claras, frías, contundentes. Aquello que la versión oficial había intentado minimizar se volvía imposible de ocultar. El video se difundió en redes sociales y medios nacionales en cuestión de minutos. Ariadna no murió por accidente. Ariadna no se fue sola, y alguien estaba tratando de borrar las huellas. De víctima evidencia. La Fiscalía de la Ciudad de México ordenó una segunda necropsia, esta vez realizada por personal forense capitalino. El resultado fue totalmente distinto. Ariadna presentaba múltiples lesiones contundentes en el cuerpo, golpes en la cabeza y marcas de violencia física. El dictamen fue claro, la causa del fallecimiento fue un traumatismo múltiple. En pocas palabras, la habían golpeado y luego la trasladaron sin vida fuera de la ciudad. La investigación se volvió ahora una carrera por encontrar a los responsables y también por responder a una pregunta muy incómoda. ¿Por qué las autoridades de Morelos dijeron otra cosa? ¿Qué estaban tratando de ocultar? El video que desenmascaró la mentira. Cuando la grabación de las cámaras de seguridad salió a la luz, el país entero contuvo el aliento. Era el 31 de octubre. Apenas unas horas después de la desaparición de Ariadna, se podía ver con claridad cómo un hombre, identificado como Rautel N., bajaba por el elevador del edificio donde vivía, en la colonia Roma Sur, cargando un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Avanzó con paso firme, como si supiera exactamente lo que hacía. La cámara lo siguió hasta el estacionamiento, donde abrió la cajuela de su camioneta negra y colocó el cuerpo con mucho cuidado. Era una imagen impactante, escalofriante y definitiva. Ariadna no se había ido sola, no había muerto por causas naturales, no fue un accidente. Y lo más alarmante, alguien quiso borrar la evidencia. Ese video se volvió viral, se transmitió en noticieros, redes sociales, plataformas de análisis. En pocas horas, el caso de Ariadna dejó de ser una desaparición para convertirse en una historia de ocultamiento, silencio y traición. ¿Quién era Rautel? Rautel N. era un joven empresario aparentemente exitoso, con múltiples negocios y un círculo social amplio. Se mostraba seguro, amigable, con una vida activa en redes sociales. Pero tras esa fachada de buena reputación comenzaron a revelarse aspectos mucho más oscuros. Era alguien con recursos, con poder de influencia. Y según los investigadores, usó eso para tratar de desviar la atención y protegerse. Después del hallazgo del cuerpo de Ariadna, Rautel incluso asistió al velorio. Sí, estuvo ahí, con gafas oscuras, sentado entre la familia y los amigos de la víctima. Lloró, abrazó, habló como si realmente estuviera afectado, como si fuera uno más de los dolientes. Pero todo eso, ahora lo sabemos, fue una actuación, una puesta en escena para no levantar sospechas, para borrar rastros, para fingir dolor. Incluso dio entrevistas breves a medios locales, negando cualquier vínculo con la tragedia. Dijo que Ariadna se había sentido mal, que la habían dejado descansar y que él no sabía qué más había ocurrido. Pero el video decía lo contrario, las pruebas físicas lo contradecían, y poco a poco todo su castillo de mentiras comenzó a desmoronarse. El papel de Vanessa. La otra figura clave en esta historia es Vanessa N., quien también estuvo presente la noche de la desaparición. Amiga cercana de Ariadna y pareja sentimental de Rautel, Vanessa declaró que todo había transcurrido con normalidad. Aseguró que Ariadna había consumido alcohol, que estaba cansada y que simplemente se quedó dormida. Según su testimonio, nadie notó nada extraño. A la mañana siguiente, dijo, Ariadna ya no estaba en el departamento. Pensaron que se había ido. Pero cuando se revelaron las imágenes del estacionamiento, esa versión se volvió insostenible. ¿Cómo podía no saber lo que había pasado si vivía en ese mismo departamento? ¿Cómo podía ignorar que Ariadna fue cargada sin vida por su pareja, en plena luz del día? La fiscalía descubrió además que Vanessa mintió en varias declaraciones y que hubo inconsistencias en sus tiempos, en sus ubicaciones, en los detalles que ofrecía. Todo apuntaba a que sabía más de lo que decía. Las detenciones. El 7 de noviembre, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió órdenes de aprehensión contra ambos.
Rautel fue localizado en el estado de Nuevo León, donde se entregó voluntariamente. Según algunos medios, intentaba ganar tiempo para negociar una defensa favorable, pero la evidencia ya era demasiado contundente. Fue trasladado a la capital y presentado ante un juez. Durante la audiencia inicial, no dijo una sola palabra. Por su parte, Vanessa fue detenida en Ciudad de México y vinculada a proceso como cómplice por encubrimiento y falsedad de declaraciones. La fiscalía argumentó que ambos actuaron de forma coordinada para ocultar lo sucedido y que intentaron desviar la investigación desde el principio. La reacción pública. La indignación creció. Miles de personas compartieron mensajes con el rostro de Ariadna en redes sociales. El hashtag Justicia para Ariadna se convirtió en tendencia. Marchas espontáneas comenzaron a surgir en distintas ciudades. No solo se exigía justicia para ella, se exigía verdad. El público no podía entender cómo, en pleno siglo XXI, aún había intentos de encubrimiento tan descarados. Cómo un fiscal podía declarar algo sin sustento, cómo alguien podía mentir, asistir a un velorio y luego ser señalado como el responsable. El juicio que expuso las fisuras del sistema. Tras la detención de Rautel N. y Vanessa N., las autoridades de la Ciudad de México intensificaron la investigación. Los peritajes forenses confirmaron lo que las imágenes ya sugerían. Ariadna había sido golpeada con brutalidad. Las lesiones en su cuerpo no podían explicarse por una caída ni por intoxicación. El trauma cráneoencefálico fue la causa directa del fallecimiento. Los fiscales presentaron como evidencia el video del estacionamiento, que ya era público, las manchas halladas en el departamento, el registro de geolocalización de los dispositivos móviles, la contradicción de los testimonios de ambos implicados, el dictamen de la necropsia realizada por la CDMX y la diferencia con el primer informe forense emitido en Morelos. La defensa trató de desestimar las pruebas. Intentaron argumentar que no había intencionalidad, que pudo tratarse de una situación fortuita. Incluso se sugirió que Rautel actuó en estado de confusión y que no sabía cómo reaccionar. Pero las pruebas eran demasiado claras. El juez determinó que existían elementos suficientes para procesar a Rautel por el delito de feminicidio y a Vanessa por encubrimiento agravado y falsedad de declaraciones. Ambos quedaron vinculados a proceso. La verdad sobre Morelos y el encubrimiento. Una de las revelaciones más graves de este caso fue lo que ocurrió con la Fiscalía del Estado de Morelos. La opinión pública no tardó en señalar que el fiscal de ese estado intentó deliberadamente minimizar el caso. El primer dictamen, que hablaba de broncoaspiración por intoxicación alcohólica, fue desmentido científicamente. Más tarde, se reveló que incluso se había presionado al equipo forense para que ajustara el informe. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas exigieron la renuncia inmediata del fiscal, acusándolo de encubrimiento y negligencia institucional. El escándalo alcanzó niveles federales. Desde el gobierno central se criticó abiertamente el proceder de las autoridades locales. Y aunque el fiscal no renunció de inmediato, quedó públicamente expuesto, con múltiples denuncias en su contra. El duelo que nunca termina. La familia de Ariadna, especialmente su madre, jamás dejó de luchar. Desde el primer momento desafió la versión oficial, levantó la voz, buscó ayuda y enfrentó cámaras, micrófonos y presiones mediáticas con una fortaleza impresionante. Ella fue quien reconoció el cuerpo, quien notó las marcas, quien se negó a aceptar un cierre rápido, y gracias a esa resistencia, la verdad salió a la luz. A través de sus declaraciones, muchos mexicanos vieron reflejado el dolor de miles de familias que nunca obtienen justicia. Ella no solo exigía respuestas para Ariadna, exigía respeto para todas. En su rostro se leía la rabia contenida, la frustración de tener que repetir una y otra vez que su hija no murió por accidente, que no fue su culpa, que no se pasó de copas, que no tomó malas decisiones. Ariadna fue víctima de la violencia, y su caso no debía ser otro número más. El poder de la ciudadanía. Lo que ocurrió con Ariadna generó un movimiento social. Miles de mujeres, activistas y ciudadanos salieron a las calles. Hubo marchas, concentraciones, pancartas, velas encendidas en plazas públicas. Se gritaron nombres, se exigieron reformas y se repitió una consigna clara: si tocan a una, respondemos todas. Este caso no solo removió heridas individuales, expuso las grietas del sistema, la falta de protocolos reales, la rapidez con la que se cierran carpetas y el dolor que implica tener que demostrar que una víctima era víctima. ¿Qué pasó con Rautel y Vanessa?
A la fecha de este video, ambos implicados siguen bajo proceso legal. Las pruebas los mantienen detenidos sin derecho a fianza. El juicio continúa, pero las evidencias son sólidas y la presión pública es intensa. La sentencia final aún está por dictarse, pero si se confirma su culpabilidad, podrían recibir penas de hasta 50 años de prisión. Ariadna Fernanda López Díaz tenía 27 años. Tenía planes, tenía una vida, confiaba en quienes la rodeaban. Lo que ocurrió esa noche no debería haber pasado, pero pasó. Y por eso, contar su historia es un acto de memoria, porque su nombre no puede quedar en el olvido. Porque cada vez que una historia así es contada, algo cambia, aunque sea un poco. Y hasta aquí llegamos con este estremecedor caso. Gracias por acompañarme en Cicatrices Criminales, donde exploramos los crímenes más oscuros, pero también las voces que se niegan a ser silenciadas. Si este contenido te ha parecido valioso, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en redes para más casos reales como este. Aquí arriba puedes ver otros videos similares y abajo están mis redes por si quieres contactarme. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a seguir descubriendo las cicatrices que la historia dejó marcadas para siempre.